Hola, buenas tardes para los que ya van llegando. Chicos, ¿cómo les fue con la subida de la hoja de ruta? ¿Todo bien? ¿Sí pudieron subirlo sin problemas? Pues recordándoles que ayer era el último plazo, ¿no? Ah, listo, Gilberto. Hola, buenas tardes. Jenny, ¿por qué dices que la enviaste mal? ¿La enviaste incompleta? Mm, Hola, Valena, ¿me escuchas? Sí, sí. Hola, Val, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Muchachos, entonces, mm, los temas para la sesión de hoy van a ser ya, pues finalizando todo este tema de proporciones inversas, ¿sí? Regla de tres. Vamos a ver una aplicación que es precisamente la escala. Entonces el tema para el día de hoy es escala. Posterior a esto vamos a anotar los tipos de gráficas que tenemos en estadística, ¿sí? Y cuáles se ajustan mejor a qué tipo de variables se ajustan mejor a estos tipos de gráficas. Entonces en estos vamos a ver diagramas de barras, vamos a ver cómo hacer diagramas de torta, ¿sí? Entonces, eh, vamos a iniciar. Listo. Entonces, bueno, muchachos. Entonces nosotros tenemos aplicaciones de la regla de tres, y así como veíamos el ejemplo de los dólares, eh, pues nosotros tenemos la escala. Entonces, la escala se define como una relación entre la medida en una representación cualquiera, ¿sí? O sea, podemos tener un plano, una maqueta, ¿sí? Un modelo en computador, y tenemos la medida real, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que esta escala no solamente puede ser en la cual uno relaciona objetos, digamos, como mapas, eh, maquetas, sino también uno puede tener escalas de amplificación. Digamos, los que quieren estudiar ingeniería mecánica, aquí vamos a aplicar la escala, porque cuando a nosotros nos pidan que dibujemos
que dibujemos ciertas piezas de un mecanismo, no necesitamos ver un tornillo en escala real, sino en escala amplificada. Entonces, hay planos en los que nos van a pedir que un tornillo lo representemos 10 veces más grande, ¿sí? Mm, y pues en el caso de los ingenieros civiles, los arquitectos, eh, más que todo ellos, ¿no? Porque todos, pues todos en general podemos manejar el concepto de la escala. También vamos a usar, pero son las escalas de amplificación. Entonces vamos a tener eh, mapas, vamos a tener maquetas, sí, vamos a tener representaciones 3D. Entonces, para esto nos sirve la escala. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tenemos un ejemplo. Les presento la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué sucede con este lugar? Que este lugar los arquitectos lo planearon, ¿sí? Este lugar lo planearon para que tuviera este diseño. El arquitecto se llama Leopoldo Rotter, ¿sí? Y este señor lo que hizo fue, si ustedes notan ahí, es la figura de un búho, ¿sí? Entonces, ahí todos pueden ver mi pantalla, ¿sí? Entonces, Sí. como podemos ver, aquí hay un búho, ¿sí? Pues, porque esto representa la sabiduría, ¿sí? Entonces, con ese fin fue que se hizo, este, este diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto es una representación a escala de la realidad, porque aquí Google Maps nos está diciendo eh, cómo es este espacio, pero en una escala donde se disminuyen las medidas para poder representarlas en el plano, en el mapa. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra escala va a cambiar y esto se va a ver reflejado en el mapa. Entonces, si nosotros relacionamos acá, tomamos la medida en el mapa, o sea, en esta imagen, y decimos un centímetro ahí, ¿cuánto mide? Entonces, digamos, vamos a ver aquí. Entonces, digamos que este es la boquita del búho, este es el pico, y vamos a decir que esta raya, esta recta, esta vía en realidad, eh, es un centímetro. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un centímetro en el mapa o en nuestra representación y cuando vamos a medir, si nosotros nos metemos a la universidad y medimos esa vía, nos van a dar cierta distancia. Entonces, vamos a decir un ejemplo. Entonces, vamos a decir que un centímetro que mide acá en este mapa, cuando nosotros vamos a la universidad y medimos esta distancia, nos va a dar 80 metros. Entonces, para poder calcular la escala, hay que tener en cuenta que esta escala es una medida que no tiene, es, un, es una relación en la cual no tenemos una medida, ¿sí? Entonces, nosotros medimos un centímetro en el mapa y ahí en la vía medimos 80 metros, o más bien medimos 100 metros, para dejarlo un poco más simplificado. Entonces, 100 metros, cuando nosotros lo pasamos a centímetros, eso nos da, entonces, si un metro tiene 100 centímetros, 100 metros van a tener 10.000 centímetros, ¿cierto, Valen? 100 metros van a tener 10.000 centímetros. Sí, si cada metro tiene 100 centímetros y nosotros queremos medir esos 100 metros, pero en centímetros, lo que vamos a tener son 10.000 centímetros. Sí. Entonces, básicamente, lo que tenemos es
es lo siguiente. Lo que tenemos es lo siguiente. 1 o 1 centímetro dividido entre 100 metros. Pero ¿qué sucede? Esto es una m de metros. ¿Qué sucede? Que estas unidades no son las mismas. Yo estoy relacionando centímetros con metros, peras con manzanas. Ambas son medidas de longitud, pero no están en el mismo orden. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo dos opciones. O convierto los centímetros a metros o convierto los metros a centímetros. Entonces, en este caso es mejor convertir los metros a centímetros. Entonces, dejamos este centímetro quieto y tenemos aquí 100 metros. Pero entonces, si por un metro yo tengo 100 centímetros, entonces ahí aplicamos una regla de 3. Si un metro tiene 100 centímetros, entonces 100 metros, ¿cuántos centímetros tendrá? Entonces, como esta es una proporcionalidad directa, porque a medida que yo aumento los metros, aumento los centímetros, entonces lo que yo hago es realizar esta multiplicación y lo igualo. Y me da que, me da lo siguiente, me da, cierto que tengo borrador. Entonces tenemos aquí un metro multiplicado por nuestra incógnita en centímetros, tiene que ser igual a 100 metros multiplicado por 100 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Como este metro está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Entonces tenemos que nuestra incógnita, que nos tiene que dar en centímetros, nos va a dar 100 metros por 100 centímetros y lo vamos a dividir entre ese metro que teníamos acá, un metro. Entonces ya sabemos que 100 por 100 nos da 10.000 y dividido entre uno nos va a dar 10.000. Pero ¿qué sucede? Que es que aquí tenemos metros y metros. Entonces lo cancelamos y ya nos quedó las unidades en centímetros. Entonces básicamente lo que tenemos es que nuestra incógnita medida en centímetros nos va a dar 10.000, pero 10.000 ¿qué? Centímetros. Entonces acá colocamos 10.000 centímetros, ¿cierto? Porque eso es lo que son 100 metros, 10.000 centímetros. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros cancelamos estas dos unidades, ¿sí? Por eso decimos que es adimensional esta medida. La escala simplemente nos da un número, ¿sí? Es una proporción. Entonces, nosotros tenemos 1 sobre 10.000 y no vamos a decir que 1 entre 10.000 va a ser 0.00001. No, lo que vamos a decir es que esta proporción 1 a 10.000 lo vamos a representar de esta forma, con dos punticos. Me quedaron muy grandes. Tenemos, bueno, me dio la misma, 1 a 10.000. Bien, entonces, ¿cómo se representa la escala? En una relación de 1 contra 10.000. Lo que tengo en el mapa, ahora sí voy a escribir, lo que tengo en el mapa o representación y lo que tengo en la vida real, 1 a 10.000. ¿Cómo se interpreta eso? Que una unidad en el mapa nos va a representar 10.000 y como es adimensional, yo en el mapa puedo tomar la medida que yo quiera. Si yo dije que mi unidad era el centímetro, pues entonces ahora mi unidad va a ser el metro. No importa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de la siguiente forma. Este es mi mapa. Y yo dije que esto era un centímetro. Pues si yo mido un metro en el mapa, o sea, si yo imprimo esto y lo pongo sobre mi mesa y cojo un metro y mido un metro, pues se me va a salir del mapa, ¿sí? No pasa nada. Digamos que tengo un mapa de la misma escala, pero más grande, donde yo puedo medir todo un metro.
Entonces, la pregunta es, si yo mido todo un metro, que digamos va de esquina a esquina, digamos que eso es todo un metro, eso quiere decir que de esta esquina de acá en la vida real, cruzando toda la universidad, cruzando el estadio del Campín, pasando todo eso y llegando hasta allá, yo voy a cruzar el equivalente en la escala que me dio en metros. Es decir, si nuestra escala es 1/10.000, yo voy a recorrer 10.000 metros, o es decir, 10 kilómetros, si es que yo marqué un metro en el mapa. Pero digamos, si yo solo marqué un centímetro, que era solo esta parte, pues voy a recorrer en la vida real 10.000 centímetros, que son 100 metros. Entonces, eh, ahora, ¿qué sucede? Que yo llego y hago esto. Entonces aquí vemos al búho un poco más cerca. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora ya nuestro centímetro, si volvemos a imprimir este mapa, que es más grande, que cambia de escala, ¿sí? Entonces nosotros lo imprimimos y lo ponemos en nuestra mesa y cogemos una regla. Y volvemos a medir el, lo que está, la vía que está debajo del pico del búho. Entonces decimos que un centímetro, como está más grande, el centímetro nos va a dar de aquí, de donde inicia la boquita del búho, hasta acá, que es como el cuello. ¿Sí? Todo esto. Esto es un centímetro. Antes, en el mapa anterior, un centímetro era esto. Era todo esto. Pero ahora no. Ahora va a ser esto nomás. Entonces ahora resulta que si nosotros nos movemos un centímetro en este mapa, vamos a recorrer 50 metros. Entonces ahí tenemos que obtener el nuevo factor de escala. ¿Qué sucede? Entonces vamos a hacer esto. Entonces nosotros decimos que al medir un centímetro en el mapa, vamos a recorrer 50 metros. Entonces, volviendo a hacer todo esto, de convertir los metros a centímetros, entonces decimos, un metro son 100 centímetros. Entonces, 50 metros, eh, ¿cuántos centímetros serán? Entonces, ¿cuántos centímetros? Volvemos a hacer nuestra multiplicación, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, ya realizando todas las operaciones, tenemos que nuestra incógnita en centímetros tiene que ser igual a 50 metros por, vamos a hacerlo así, 50 metros por 100 centímetros, ¿sí? Dividido entre un metro. Un metro. Entonces, ¿ahora qué sucede? Sucede lo mismo de la otra vez. Sucede que nosotros tenemos que cancelar metro con metro. Y entonces tenemos 50%. Entonces 50% nos da 5.000. 50% nos da 5.000 y ahí cancelamos los metros. Entonces a fin de cuentas nuestra incógnita nos va a dar igual a 5.000 centímetros. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. 5.000 centímetros. Volvemos a cancelar las unidades porque es una medida dimensional y tenemos que nuestra relación es de 1 a 5.000 y se hace la misma abstracción. Una unidad en el mapa son 5.000 en la vida real. Entonces, ¿qué sucede? Hago el mismo ejercicio. Me voy a mi mapa y digo, entonces un centímetro que yo recorra acá van a ser 50 centímetros. Digo, 5.000 centímetros o 50 metros. Pero entonces, si yo mido desde aquí, desde esta esquina, hasta la otra esquina del mapa, que es cruzando nuevamente la universidad, pues entonces nosotros nos damos cuenta que recorrer un metro en el mapa
es recorrer 5.000 metros en el, en el, en la vida real. Entonces estaríamos recorriendo 5 kilómetros. Entonces, ahora la pregunta es, ya habiendo determinado esta escala, ¿cómo nosotros decimos eh, cuánto mide, esta, esta línea de acá en la vida real? En la vida real, sí, nosotros tenemos que, si nosotros tenemos que esta medida de esta línea verde de acá, que digamos esa es la playita o le dicen la Plaza Che o como sea, entonces digamos, esta medida de esta raya, en esta escala o en este mapa más bien, va a medir 2 centímetros. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro mapa, ¿sí? Y entonces nos dice, nuestra escala es 1/5000. Bien. Entonces, ahora nos dicen, esa rayita que vimos, esa rayita verde que es el borde de, no sé, de un bosquecito que hay allá en la universidad, si en el mapa mide 2 centímetros, ¿cuánto nos va a medir en la vida real? O sea, en realidad, ¿cuánto mide ese bosque ahí, esa línea? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues aplicamos lo que sabemos de proporcionalidad inversa y directa. ¿Qué sucede? Que esta es una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros avanzamos en el mapa una cantidad de centímetros, entonces a medida que aumentamos los centímetros que queremos medir en el mapa, pues en la vida real nosotros estamos aumentando la distancia que queremos recorrer, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hace es plantear una proporción. Entonces, tenemos 1/5000 tiene que ser igual a, entonces ahora que nos pidieron, 2 centímetros sobre cuánto es lo que mide en la vida real. Recordemos que siempre tenemos que relacionar en el mismo orden lo que está en nuestra representación y lo que está en la vida real. Entonces, si arriba decimos si arriba decimos que es la medida del mapa y aquí que es de la vida real, pues entonces al otro lado nosotros tenemos que colocar también arriba la medida en el mapa y entonces esto es lo que nos preguntarán que es la medida en la vida real. Vida real, bueno, o en la realidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, nosotros tenemos que despejar pues esta incógnita, ¿sí? O, porque esto ya lo aprendimos, esto es proporcionalidad directa. Eso era lo que hacíamos al relacionar nuestras fracciones y despejando uno de estos términos. Entonces, también lo podemos plantear del otro modo, que ya lo habíamos aprendido, y es, si una unidad en el mapa equivale a 5000, entonces dos, sí, dos Centímetros. unidades o 2 centímetros, ¿sí? Como lo queramos ver, a cuánto nos va a representar en la realidad. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, como es proporcionalidad directa, porque a medida que aumentamos la medida en el mapa, pues en la realidad va a aumentar, obviamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es el procedimiento que se hacía para la proporcionalidad, para la regla de 3 directa, ¿sí? Entonces, tenemos que 1 multiplicado con nuestra incógnita tiene que ser igual a 5000 por 2, dije, listo. Entonces, despejando esto, tenemos que
El 1 está multiplicando a nuestra incógnita, entonces lo pasamos a dividir. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos queda? 5.000 por 2 nos da 10.000, y si lo dividimos entre el 1, pues nos va a dar 10.000. Entonces, eh, a fin de cuentas, lo que nosotros tenemos es que nuestra incógnita, que era la medida en la realidad, son 10.000, pues en este caso centímetros. ¿Por qué? Porque en el mapa nosotros medimos en centímetros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 10.000 centímetros. Esos 10.000 centímetros nosotros los podemos medir, pero para tener una mejor comprensión de lo que estamos haciendo, pues convirtamos estos 10.000 centímetros a, a metros, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que 10.000 centímetros en esta escala nos va a dar que esta relación es en realidad 100 metros. Conclusión, conclusión. Cuando nosotros nos movemos en el mapa a lo largo de esta línea, en la realidad nos estamos moviendo 100 metros. ¿Por qué? Porque la escala es unos 5.000. Bien, entonces esto es básicamente lo que es la escala. Sergio, ¿y Eh, cómo influiría, cómo o sea, a medida que no, lo que hiciste ahorita, que el mapa estaba más pequeño y lo agrandaste, esa sí sería una relación inversa, ¿cierto? Porque entre más, o sea, más grande numéricamente sea la escala, pues más, menos terreno representa la realidad, ¿sí? sí, pero eso ya sería una relación abstracta entre la relación que hay en el zoom que yo hago en el mapa y las medidas, ¿sí? Entonces, mm, a medida que yo aumento el zoom en el mapa, se me está disminuyendo la escala, ¿sí? Ya no sería unos 5.000, sino 1.000, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, sí, se puede ver así. Entonces, ¿qué sucede cuando es una relación 1-1? Una relación 1-1 sería cuando tenemos que nuestra representación es igual a nuestras medidas reales. Es decir, es decir que para hacer una representación 1-1 de este mapa, de la universidad, tocaría construir otra universidad del mismo tamaño. Bien, entonces, eh, ahora yo le digo a los muchachos, que en la Universidad Nacional, al lado de la Facultad de Medicina, quiero construir unos laboratorios de química, ¿sí? Entonces, yo quiero que me lo muestren en una maqueta. Entonces yo les digo, muchachos, necesito que me muestren en una maqueta eh, los nuevos edificios de química. Pero entonces estos edificios de química van a medir mmm, 500 metros de frente, 100 metros de ancho, y la altura del edificio va a ser de 15 metros. Entonces yo quiero saber si mi maqueta va a estar a escala 1:5000, ese edificio en esa maqueta, ¿qué medidas va a tener? O sea, cuando yo vaya a hacer mi dibujito en la maqueta, ¿qué, de qué tamaño va a salir ese pedazo de cartulina que yo voy a recortar, o como sea, con ¿De lo que cuánto sea dijiste que era la altura? Entonces, la altura del edificio son 15 metros. Entonces va a ser un edificio altico, 15 metros. Va a tener 500, De frente y 100 de ancho. exacto.
aquí también es importante, chicos, que tengan en cuenta la escala, cuando no les, o sea, en este caso que no les están dando una escala, sino simplemente les están diciendo, eh, tengo que construir esto, muéstreme una maqueta, pues ustedes evidentemente tienen que hacerla más pequeña porque ustedes no van a hacer una maqueta de 500 metros, pero tienen que ir a la escala que mejor represente estas medidas, porque, o sea, estas medidas no, pues, bueno, verla, ¿no? Pero no pueden ser representadas por una escala, no sé, 1.000 o 1.100.000, porque se va a ver o muy pequeña o grande, o hay que tener cuidado también con elegir la escala cuando, pues, en este caso no nos la dan. Listo, eso está muy bien. Entonces, nosotros tenemos 500 metros de frente, que va a ser nuestro edificio de los laboratorios de química, 100 metros de ancho, y por la altura del edificio va a ser de 15 metros, es 15 metros de altura. Entonces aquí implícitamente ya nos dijeron un dato muy importante, y es que estas son las medidas La en vida real. exacto, en la vida real. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Como estos son los datos en la realidad, pues entonces estos van a ir en la parte de arriba o en la parte de abajo de la fracción. De abajo. En la parte de abajo, porque siempre relacionamos las medidas en el mapa o en el, o en la maqueta y la medida en la realidad. Entonces, pero nosotros necesitamos la escala. Entonces a nosotros nos dicen, bueno, vamos a representar ese edificio. Pero entonces, Uy, profe, díganos la escala. Nicolás. Enfrente del colegio. Entonces vamos a darles una escala. Entonces yo quiero que la escala sea, vamos a hacer que la escala sea 1, 2.000. ¿Quién quiera que me salgan con una maqueta gigante? Ujú. Entonces, nuestra escala va a ser, ¿Hay algún método para hallar la escala? O sea, que no sea como intentando, sino que pues teniendo estas medidas. sí, tú tienes que, digamos, a ustedes les dice, represénteme toda la Universidad Nacional en una cartulina, en un pliego de cartulina, que eso es básicamente como 1 metro como por 70 centímetros, sí, 1000 por 700 milímetros. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que mirar qué medida qué medida tiene el ancho de la universidad. Entonces, digamos que la universidad tiene 500 metros de ancho. No, digamos que tiene 2 kilómetros de ancho. Y de ancho, nuestra cartulina va a tener 1 metro. Entonces, ahí yo relaciono 1 metro sobre 2000 metros y la escala sería 1, 2000. Ah, ok, Ahora, entonces depende de donde yo la quiera representar. No sé, digamos, yo no quiero en un pliego de cartulinas, sino yo quiero en un octavo. Entonces, teniendo esas medidas, ahí ya la... Ah, ok, gracias. ahí ya lo hace. Entonces, digamos que yo cuadré el ancho de la universidad, son 2 kilómetros. O sea, la medida así en el mapa son 2 kilómetros, pero la medida así en el mapa, o sea, vertical, es 1 kilómetro. Entonces yo tengo que relacionar ahora la medida vertical de la cartulina con la medida vertical de la universidad. Entonces, si me da una escala menor, ¿yo por dónde me tengo que guiar? Me tengo que guiar por la escala 1, 2000 y no por la 1.000, porque si lo hago según la 1.000, me va a quedar la maqueta o el plano cortado, porque, pues digamos, las medidas que yo tomé no son cuadradas en sí, sino que yo estoy, digamos, midiendo algo rectangular. Entonces, pero bueno, siguiendo aquí con este tema, yo les digo,
nuestra escala va a ser 1/2000. Entonces, aquí ya está hecho prácticamente. ¿Por qué? Porque ya aquí podemos aplicar la regla de 3 para cada uno. para cada uno de estos. Y entonces ahí vamos a sacar las medidas de la cartulinita para que nosotros recortemos y peguemos y sí, ahí tienes tu edificio. Entonces, qué pena. Y recuerden que cuando vayan a hacer la regla de 3, no deben usar los 500 metros, sino 50.000 centímetros. Sí, Porque, o también se puede hacer de la siguiente forma. espera, eso iba a preguntar antes de eso. ¿A uno le dan en la escala las unidades? No, porque la escala es adimensional. Entonces yo puedo trabajar, es decir, que 1 metro en el mapa son 2.000 metros en la realidad, según tu escala. Sí, Y trabajo con metros, o sea, no hay necesidad de convertirlo. exacto. Lo que pasa es que al convertirlo me va a dar 0.0002 metros. Entonces yo tendría que convertir los metros a centímetros. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo Luz tiene una rápidamente. pregunta. Ok. Luz, Hola, profe. Dime. si quieres hablar un poquito más duro, Luz, que se te escucha un poco lejos. Hola, Hola, te escuchamos. quería saber que el profe me explique un poquito más de la regla de tres, porque la verdad no entiendo mucho. Que es O- igual a una regla de tres con medicamento o algo así. ¿Con un medicamento? Ah, puede ser que si le explicamos un ejercicio de la regla de 3, puede ser con un medicamento. Bueno, entonces, mira, aquí vamos a aplicar regla de 3. Aquí vamos a aplicar regla de 3. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos están diciendo que una unidad en nuestra maqueta va a ser 2000 veces más grande en En la vida real. en la realidad. Exacto. Entonces nosotros tenemos que una unidad nos va a equivaler a 2000 unidades en la vida real. Entonces, si aquí nos dieron las medidas en metros, pues hagámoslas en metros. Entonces hagámoslo de esa forma. Entonces nosotros tenemos aquí 1 metro, van a ser 2000 metros. Perdón, 2000 metros. Ahora, ahora nos dicen, como como esta parte de acá son las medidas en la maqueta, entonces, y nos dieron fue las medidas en la realidad, entonces nosotros vamos a colocar acá. Entonces, la pregunta es, si 1 metro en la maqueta equivalen a 2000 metros en la realidad, entonces en la maqueta 500 metros, 500 metros que medimos en la realidad, ¿a cuánto nos va a equivaler? Entonces, nuevamente, esto es una proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener nuestra incógnita, que es saber cuál es la altura, digo, cuál es el frente del edificio, ¿sí? Y saber cuánto tenemos que recortar en nuestra cartulina. Entonces, volvemos y hacemos nuestra... Pero siguiendo la solicitud de Luz, creo que fue, esta regla de 3 también podría ser para lo que tú quieras, o sea, la regla de 3 aplica para cualquier caso. Digamos, en tu caso de los medicamentos puede ser, no sé, si yo tengo un medicamento para que me dura 2.000 días, ahora necesito solo que me dure 500 días. ¿Cuánto de ese medicamento debo tomar? Aplica para todo lo que tú, o sea, depende de cómo lo plantees. Exacto. O si una persona recorre al día 2000, no, ay, no sé. Por ahora no nos pongamos con ese, que los ejemplos los dé Vale, eso está muy bien. Entonces, lo que vamos a relacionar acá son las diagonales.
Entonces aquí vamos a tener 1 metro por 500 metros, ¿sí? Como aprendimos. Y eso va a ser igual a nuestra incógnita por 2000. 2000 metros. Entonces, ¿ahora qué sucede? Nosotros tenemos que despejar nuestra incógnita. El 2000 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que 1 metro por 500 metros dividido entre 2000 nos va a dar nuestro resultado. Entonces, 0.25. 0.25. Entonces, aquí vamos a tener que nuestra incógnita, o sea, el resultado de hacer ese procedimiento nos va a dar 0.25 metros. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y cancelamos metro con metro y nos sobró este metro de acá. Tirín. ¿Bien? Entonces de ahí es donde sale este metro. Y si Entonces, se dan cuenta, hay una observación. Bueno, no. Representar 25 centímetros, no sé, depende de donde ustedes lo vayan a dibujar, tiene que caberle. Por eso decía al principio que es importante el tema de la escala. Esa escala la elegimos así adrede, a, a, a ojo, como adrede, quien dice. exacto. Entonces, exacto, y ya cuando calculan este valor es que se dan cuenta si realmente les sirve esta escala para el tamaño de papel que tienen o si no les sirve y tienen que elegir otra. Cuando sean arquitectos tengan mucho cuidado porque los he visto trasnochar bastante. No, y que también para elegir la escala no es como que elijan una escala 1.542.350, no. Hay escalas Listo. comerciales. Uno Ujú, no puede inventarse su propia escala porque no la van a entender otras personas. exacto. O sea, le van a hacer así, muy bien. Pero entonces no va a pasar nada. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros queremos convertir estos 0.25 metros a centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a realizar pues la regla de 3 pertinente para convertir estos metros a centímetros. Entonces aquí lo que nos dice es que si un metro equivale a 100 centímetros, 0.25 metros aquí equivale. Entonces vamos a tener 0.25 metros, tiene que ser igual a, digo, multiplicado por 100 centímetros, mm, tiene que ser igual a 1 metro multiplicado por nuestra incógnita. Entonces, despejando, vamos a pasar el metro a dividir, entonces vamos a tener 0.25 metros por 100 centímetros. Y eso va a ser igual a nuestra incógnita. Y ahí era lo que les decíamos, cuando tengan así un decimal por un número de, ¿cómo se dice? Un múltiplo de 10, únicamente deben correr la coma tantas veces como ceros haya. Exacto. Entonces Entonces, pues, aquí tenemos que 0.25 por 100 es 25. Y si lo dividimos entre 1, pues nos va a dar 25. Entonces aquí lo que tenemos es 25 centímetros. Entonces ya sabemos que nuestro edificio de frente va a tener 25 centímetros. Entonces alistemos una cartulina de 25 centímetros. Ahora, volvemos y realizamos todos estos procedimientos. Ahora con 100 metros de ancho y 15 metros de altura. Entonces tenemos aquí 1 metro. Va a ser equivalente a, ¿a qué? A 2000 metros, que esa era nuestra escala. Entonces, ¿a cuánto nos va a equivaler 100 metros? 100 metros. Entonces, lo que nosotros hacemos es realizar las multiplicaciones pertinentes y lo que vamos a tener es lo siguiente. 1 metro, perdón, 1 metro por 100 metros tiene que ser igual a nuestra incógnita multiplicado por 2000 metros. Entonces, a fin de cuentas, lo que tenemos es que pasar a dividir el 2000, despejando nuestra incógnita. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra incógnita nos va a dar 1 metro pero por 100 metros dividido entre 2000.
Entonces, ¿cuánto da todo ese procedimiento? 0.05. Muy bien. Entonces, listo. Aquí tenemos esto. Otra aplicación de la regla de 3 es la conversión de unidades. Cuando yo les digo pásenme de kilómetros a metros, ¿sí? Entonces, para todo eso se usa la regla de 3 y eso es muy importante en química, en algo que se llama estequiometría, creo que es. Sí. Entonces, ¿tú estudias química, ¿vale? Dice, No. Ingeniería ambiental y sanitaria. muy bien. Entonces, aquí, ¿cuánto nos dio? ¿0.5? No, 0.5. 0.5. Entonces, 0.05 metros. ¿Por qué? Porque se cancelan los metros. Entonces, no voy a hacer esta conversión de acá, ¿sí? Porque se nos va todo el tiempo. Entonces, a fin de cuentas, si ustedes convierten 0. Se los dejo de ejercicio, 0.05 metros, si lo convierten a centímetros, nos va a dar 5 centímetros. Listo. Entonces ya sabemos que tiene 25 centímetros de frente, 5 centímetros de ancho y los 15 de altura. Entonces vamos a tener aquí 1 metro nuevamente, 2000 metros. Aquí vamos a tener nuestra incógnita y aquí vamos a tener la medida que nos dieron en la realidad, que son 15 metros. Volvemos y hacemos lo mismo y entonces decimos que hacemos estas multiplicaciones y lo que tenemos es nuevamente, como les habíamos enseñado, 1 metro por 15 metros tiene que ser igual a nuestra incógnita. También, Dime. también para no siempre plantear la ecuación puede ser, porque siempre se cumple, ¿no? 15 por 1 dividido 2000. O en el de 100, 100 por 1 dividido 2000. Ujú, O en el de 500, 500 por 1 dividido 1000. exacto. Entonces aquí lo que vamos a tener es, nuevamente despejando nuestro 2000, eh, nuestra incógnita, perdón, vamos a tener 1 por 15 dividido entre 2000 metros. Y entonces, Da 0.0075. nuestra incógnita nos da 0.0075 metros. Sí, sí. Entonces, realizando las conversiones, nosotros vamos a tener que eso es, mm, 0.75 muy bien, muy bien, centímetros. 0.75 centímetros. Entonces ya eso es cómo se convierte según la escala unas medidas de la realidad al mapa o a la representación. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Sergio, voy a interrumpir un segundito. Chicos, para los que están, por favor, les voy a enviar una encuesta. Entonces, porfa, para que la respondan, son únicamente 2 preguntas. Recuerden que es anónimo, entonces no hay problema con lo que respondan. La voy a lanzar en este momento, porfa. Ya, si quieres puedes seguir mientras. Ok, se fue. Bueno, mientras votan, porfa. Bueno, muchachos, ahora vamos a pasar a este tema que se llama tipos de gráficas. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos los tipos de gráficas estadísticas. ¿Qué dice? Ahí está la presentación. Estamos viendo la presentación. Bueno, lo puse en otra forma que no la quería. Listo. Ahora sí. Entonces tenemos tipos de gráficas estadísticas. Bien. Eh, tenemos entre estas la construcción de las diagramas de barras y los diagramas circulares.
Entonces, en este caso, el objetivo es identificar qué tipos de variables se ajustan mejor a cada tipo de gráfico y para qué nos sirven los gráficos en estadística. Ver la importancia de los diagramas de barras y también de los diagramas de torta. Entonces, ¿qué sucede? Que en los diagramas de barras, nosotros lo que podemos representar son variables cualitativas o cuantitativas que son discretas. Como yo les decía, una variable cualitativa, ya sea ordinal o nominal, lo que nosotros tenemos es azul, verde, rojo, en este caso para una variable cualitativa nominal, y para una ordinal es bueno, malo, regular. Digamos, esa encuesta que aparece, como le han parecido las tutorías virtuales, este es un diagrama de barras, este es un diagrama de barras, pero en este caso las barras están horizontales. Bien, esa es una variable nominal ordinal, esta de la encuesta. O también cuantitativos discretos. ¿Cuántos hijos tiene usted? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahí van saliendo las barras, porque son discretas. Yo no puedo tener 0.5 hijos. No, no se puede. O pues, no se puede. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que esos son los mejores gráficos para representar estas variables. Ahora, vamos a seguir. Que los diagramas de barras tenemos algo que se llama categorías simples y categorías agrupadas. ¿Qué pasa? Que para construir un diagrama de barras de categorías simples, digamos, el número de hijos que uno tiene, 0, sí, 1, 2, 3, 4, 5, no son bastantes datos, ¿sí? O no son bastantes variables. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros podemos hacer un eje de los ejes de referencia, que son las rectas verticales y horizontales. Tenemos los valores a escala, que es cómo se puede representar mejor esa imagen, ese diagrama de barras. Y la información adicional, que es lo que nos dice, digamos, lo siguiente. Vamos a colocar aquí rápidamente nuestro diagrama de barras. Entonces yo tengo este diagrama donde pongo mis ejes de referencia. La escala es decir, si son 100 familias lo que lo tienen, entonces yo en donde lo voy a representar voy a decir que el tope es acá o que el tope es acá. Entonces según eso el tamaño de mis barras va a variar. Y entonces nosotros tenemos nuestras barras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestras barras acá. Entonces colocar la información adicional es representar, ya es tema de representar. Digamos, si aquí la variable son 0 hijos, si aquí tenemos que tenemos 0 hijos, entonces ¿cuántas familias no tienen hijos? O sea, son una pareja, o sea, no son familias. Bueno, o cuántas parejas decidieron no tener hijos. Entonces digamos que nuestra medida nos dio 50. Digamos aquí otra, nos dio que los que tienen un hijo, y entonces aquí lo colocamos 1. Entonces, ¿cuántas parejas decidieron tener un hijo? En este caso sería 72, digamos. Entonces uno las va relacionando. Bien, entonces, así es como se hacen los de categorías simples. Pero entonces, ¿qué sucede con los de categorías agrupadas? Que yo tengo estos mismos casos, ¿sí? Pero ya no con familia, sino... Puede ser rangos de edad, ¿no? sí, exacto. Entonces ya tenemos rangos de edades, ese es un buen ejemplo. Entonces ya lo que tenemos es grupos de elementos. Yo no puedo hacer en las categorías agrupadas, yo no puedo hacer esto porque queda mal. Yo no puedo hacer, Estamos viendo aún la presentación. Allá. yo no puedo hacer los ejes de referencia y aquí decir cuánta población tiene 0 años, cuánta población tiene 1 año, cuánta población tiene 3 años, cuánta población tiene, y así hasta el 100, porque aquí no me cabe. Aquí simplemente no me cabe colocar los números del 1 al 100, ¿sí? Entonces se hace lo que Valentina dijo. Por eso ese es un buen ejemplo. Y de hecho eso se utiliza en los planes de ordenamiento territorial. Siempre vamos a encontrar esos diagramas de barras donde se representa la distribución por edades
y por sexo y, bueno, más cosas de una población. Entonces, eso siempre va a aparecer en todos los municipios. Entonces, aquí uno lo que hace es manejar rangos de edades. Entonces, si nuestros rangos de edades ya los manejamos de 10 años, entonces aquí vamos a colocar de 0 a 10, o bueno, en este caso de 0 a 9, porque el 0 cuenta. Ah, pero es que si el rango de edades, pues el 0 no tiene sentido. Pues sí, Porque, porque puede tener meses. mm, No alcanza el año. No sé, 2, 3, 4 meses. bien, no hay error en tu lógica. Está muy bien. Entonces ahora tenemos de 10 a 19 y así vamos a tener todo esto así. Y aquí vamos a tener de 80 y no, ¿qué? De 90 a 99. ¿Sí? Y entonces aquí uno ya lo que hace es agrupar esos datos, como les había dicho, y pues realizar las respectivas diagramas de barras. Y vuelve y juega, se coloca la información adicional, como ustedes pueden ver, y pues Es según esto, importante en estas gráficas marcar los ejes. Digamos, por exacto, ejes me refiero a qué significa eso de 0, 9, 10 a 19, porque pueden ser años o pueden ser metros o pueden ser, no sé, lo que exacto. sea. Y entonces acá tendremos rango de edad. Ujú. Entonces nosotros tenemos esos rangos de edades y el número de personas. Entonces si yo tengo que aquí este rango de edades es pequeño, yo voy a decir, pues en comparación con estos, ¿no? Para hacer un ejemplo rápido, yo voy a decir que tengo una población muy joven, es decir, que a futuro voy a tener más productividad, es decir, que o tal vez la calidad de vida no es muy buena porque casi nadie me está llegando a los 90 años, entonces eso repercute en muchas políticas de salud pública, ¿bien? Entonces, pues es como un ejemplo de lo que yo podría llegar a hacer con un diagrama así de barras. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que, como dice acá, por presentación estética se hace un uso de este tipo de diagrama de barra. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos diagramas de torta. Esto lo que nos representa son porcentajes o proporciones. Cuando nosotros hablamos de porcentajes o proporciones, lo hacemos es con respecto al todo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, etapas de la vida. Nosotros tenemos adolescentes, jóvenes, maduros, adultos, viejos, infantes, niños. Entonces, nosotros para sacar nuestro porcentaje, nosotros lo que hacemos es realizar la sumatoria de todos los datos que hay aquí. Entonces sumamos 4 más 11 más 15 más 10 más 10 más 5 más 5 y eso nos da 60. Entonces, 60 es el total, es nuestra torta completa, ¿sí? Es la torta entera. Entonces, nosotros para saber qué porcentaje tiene cada uno, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos el de adolescentes, que es 15, y hacemos lo siguiente. Tenemos que 15 personas son adolescentes, pero eso en porcentaje, ¿cuánto es? Entonces nosotros hacemos 15 dividido entre el total y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da, 25%. muy bien, 25%. Y entonces, ese 25% con respecto al 100% es la cuarta parte. ¿Por qué? Porque 100 dividido entre 25 nos da 4. Por eso es que ustedes ven acá que la torta está una cuarta parte de acá. Bien, y así hacemos con cada uno de nuestros datos, ¿sí? Y en información adicional le podemos poner nuestros porcentajes. Pero básicamente lo que tenemos que hacer en un diagrama de torta es representar porcentajes o proporciones con respecto a un todo, ¿sí? Con respecto a un todo. El mismo gráfico se Listo. expresa solo porque es con respecto a un todo. Chicos, Entonces, porfa, los que no han votado, ya voy a cerrarla. si no saben, no voten. Si saben, voten ya, por favor. Entonces, eso es lo que tenemos con los diagramas de torta. Ahora, ¿qué sucede con los histogramas? En los Sergio, creo que no histogramas, alcanzamos este tema. listo, listo. Entonces, muchachos, en la siguiente sesión vamos a finalizar
este tema de tipos de gráficas estadísticas con el histograma, y además de esto vamos a ver ya, eh, vamos a ver el plano cartesiano y las rotaciones y las transformaciones en el plano. Listo. Gracias, Sergio. Gracias, chicos, a los que votaron. Pues hasta luego, que estén bien, muchachos. Chao. Chao, hasta Chao. luego. Chao.